Escuchaban ahorita algunas voces, la voz de Benito Nasif, la voz de Casola, en fin, varias voces. Ya les dábamos cuenta desde tempranitos, más lo decíamos desde ayer, adelantábamos que casi seguro, finalmente así quedó, el INE determinaría que durante esta veda electoral de las elecciones que serán este fin de semana, no se transmita en algunos medios de comunicación, los medios públicos de comunicación, la conferencia del presidente López Obrador. Ayer en la noche también vimos un tuit del vocero de la presidencia, de Jesús Ramírez, que también dice que, acatando esto, tampoco lo van a transmitir a través del portal, por ejemplo, de internet. Y hace unos minutos el propio presidente de la República en la conferencia dijo que ellos respetaban esto, que por lo tanto no se iban a transmitir, y además aclaró y reiteró: es importante construir democracia. Y tenemos en la línea telefónica al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier, qué gusto de saludarles. Buenos días. Igualmente, a ver, nada más explícanos a quienes nos escuchan, ¿por qué se determina esto, Lorenzo? Bueno, el origen de todo es una queja que presentó el Partido Acción Nacional a finales de la semana pasada. En esta queja se hacen una serie de acusaciones que están investigándose, pero también solicita la emisión de una serie de medidas cautelares, que es justo lo que aprobó ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Estas medidas cautelares son medidas preventivas, en tanto se desahogan las investigaciones para evitar que un posible, todavía hay que señalarlo así, un posible acto contrario a la norma vulnere sea el sistema de comunicación política, sea la equidad en las contiendas electorales. Y esta queja fue atendida parcialmente. El partido que denunció argumentaba varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que las conferencias mañaneras implicaban una promoción personalizada de un servidor público, en este caso del presidente de la República, razón que por el momento, subrayo, no ha sido atendida, es decir, no se concedieron medidas cautelares por esta razón. Se está investigando y en el fondo de la queja, al resolver la queja, se determinará si estamos frente o no a una promoción personalizada de un servidor público en la propaganda gubernamental que prohíbe la Constitución. También se planteó en la queja que estábamos frente a propaganda gubernamental porque había el uso de recursos públicos. Y si bien es cierto que se propíe esta agencia del gobierno que difunde señales o las señales oficiales, tiene algún grado de producción, por el momento, en esta etapa en la que estamos frente a cautelares, tampoco se consideran cautelares por esta materia. Se va a investigar y en el fondo de la queja, más adelante se determinará una posición al respecto. Lo que sí se concedió como medidas cautelares fue respecto de dos cosas. A ver. Primero, que al tratarse de un espacio en el que, como lo dice la ley electoral, se hacen públicos logros, acciones y programas y planes de gobierno, sí estamos frente a una propaganda gubernamental, a un acto de propaganda gubernamental. Y por eso, de acuerdo a lo que establece el artículo 41 constitucional, es decir, que la propaganda gubernamental está prohibida en términos de su difusión durante las campañas electorales, desde que arrancan estas y hasta el final de la jornada electoral, se ordenó a la Presidencia de la República suspender la emisión de estas, a la Presidencia de la República y a los canales públicos que la estaban transmitiendo de manera íntegra, suspender la difusión en los 6 estados en los que hay elecciones: Puebla, Baja California, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, porque difundir la propaganda gubernamental, en este sentido las conferencias, íntegras del presidente de la República, implicaría una violación al artículo 41 constitucional. Esto es importante subrayarlo. No es que la conferencia, no es que una declaración, por ejemplo, de un funcionario público, en este caso el presidente de la República, sea per se propaganda gubernamental,
pero sí lo es la transmisión íntegra de un acto en donde se le plantean logros, acciones, programas y planes de gobierno. Ya. Entonces, lo que se está prohibiendo es la transmisión íntegra de las conferencias matutinas. Hay quien me decía, oye, y si yo tomo, soy un medio de comunicación, ustedes, por ejemplo, así las cosas, ustedes lo hacen todos los días, una parte, un extracto de la conferencia matutina, estoy violando la Constitución, no, porque no están haciendo una transmisión íntegra. Okay. Ahora, ¿esta transmisión íntegra se puede hacer en donde no hay elecciones? Pues sí se puede hacer. Por eso a las concesionarias, todas las concesionarias del país, incluyendo las que están transmitiendo la conferencia íntegra, de manera íntegra, Canal 11, Canal 14 de la Ciudad de México, algunas radiodifusoras, se les instruye que no sigan haciéndolo hasta que termine la jornada electoral. Si ustedes, pero esto es algo que vale, por eso se notificaron a todas las concesionarias. Claro. Si ustedes decidieran en así las cosas, transmitir desde el inicio al final la conferencia matutina sin ningún tipo de interrupción, pues entonces también ustedes estarían violando la Constitución en este momento. ¿Me explico? No serían objetos eventualmente de una comunicación del INE, cosa que no ocurre. No nos interesa, Lorenzo, gracias. Bueno, está bien, eso además... Es un grosero, le puedes contestar, es un grosero ya, pero sí. No nos interesa, Lorenzo, todo. Íntegra no va a pasar. Rico, más allá de que lo hagan o no, lo que quiero ilustrar es que no es un asunto solo contra las concesionarias públicas, porque aquí se trata de que la transmisión, el criterio que adoptó la Comisión es que la integralidad de la conferencia sí constituye o convierte a esta en un acto de propaganda. Repito, porque no es una declaración casual en algún momento, etcétera, sino es todo algo que está programado y que ocurre con una cotidianidad, como todos sabemos. Sí. Ahora, la última cosa por la que también se otorgaron medidas cautelares es porque los medios que están transmitiendo íntegramente este acto de propaganda gubernamental, es decir, las conferencias en su integralidad, están dejando de transmitir los spots que el INE, por mandato de la Constitución, les ordena transmitir en las horas en las que tienen que hacerlo. Ustedes saben, ustedes mismos, pues que tienen que hacer, porque así lo mandata la Constitución, no es un asunto del INE, el INE es simple y sencillamente el ejecutor de una obligación constitucional de los concesionarios. Ustedes cuando mandan a corte, pues muchas veces en los cortes están programando los spots que el INE les dice programar en ese momento. Así es. Cuando el INE les manda lo que se conoce como la pauta, es decir, la programación de las transmisiones a que están obligados, no les dice transmite el día de hoy estos spots, sino que les dice transmite estos spots entre tal y tal hora, entre las 7 y las 8 de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, y transmítelos en este orden, porque esa es base de la equidad en la contienda electoral. Ahora bien, lo que constató la Comisión de Quejas y Denuncias es que estos canales, el 11, el 14 y algunas radiodifusoras que transmiten de manera íntegra la conferencia matutina, no estaban transmitiendo los spots que debían transmitir en esa hora. Los pasaban en otro momento, pero eso ya es una violación de las normas. Entre otras cosas, porque Gaby y Javier no estaban haciéndolo esporádicamente. Las reglas electorales permiten que si tienes algún evento específico, especial, avisándole al INE con anticipación y de manera extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria, tú puedas dejar de transmitir esos spots y programarlos en otro momento, en un mismo horario. Pero de manera extraordinaria, o sea, hay que aclarar. Claro. Eso. Sí. Y te pongo un ejemplo, si tú estás transmitiendo la final de la Champions League, o estás transmitiendo la final del fútbol mexicano, o el Super Tazón, o como ocurre con algunas emisoras culturales, un concierto, Radio UNAM transmite una vez al año las óperas de Wagner desde la Opera House de Nueva York. De modo que estás a la mitad de una ópera, te meten el spot de un partido político, sería, por decirlo menos, sería mal gusto. Sí, sería grotesco. Bueno, lo dijiste tú. Por eso existe... Regáñala, Lorenzo. No, yo lo firmo, yo suscribo lo que dice Gaby. O sea, también me parecería a mí... Imagínate la cabalgata de las Valquirias y se interrumpe, oye, vota por el candidato A, por el candidato B. No digo que no sea un importante desde el punto de vista electoral y democrático, pero, hombre, si estás hablándole o está escuchándole un fan pues, de una ópera, pues probablemente va a decir,
esto no camina bien, ¿no? Y en un caso así, si se solicita, digamos, se solicita el permiso, se pueden mover los spots y transmitirlos en otro momento, pero insisto, de manera extraordinaria, claro, no de manera ordinaria. Y aquí lo que estaba pasando era que todos los días estaban reprogramando la pauta del INE, con lo cual desvirtúa la lógica de la pauta, pues sí. Pues es máximo en un contexto electoral. Entonces esta queja pues se seguirá investigando y eventualmente, si se determina al final que hay una irregularidad, pues serán sancionados estos concesionarios, ¿no? Con las sanciones que corresponden, normalmente son sanciones económicas. Pero por el momento, pues estamos hablando de la etapa de medidas cautelares, de aquí al domingo no pueden dejar de transmitir los spots en los momentos en los que se le transmite. Y un dato final, si me permiten, claro, sí. Las medidas cautelares también van dirigidas o aplican a todos los medios de comunicación, páginas de internet de carácter oficial. Okay. Por ejemplo, y eso pues hasta donde entiendo hasta este momento se ha acatado puntualmente por Presidencia de la República. Sí, no mandó el tuitazo mañanero, Exacto, la Presidencia de la República, la página de un funcionario público certificada como tal, por ejemplo la página del presidente o de cualquier otro funcionario, no puede tampoco ser un medio para la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras. Aquí la clave está en esto, en la integralidad. Sí. Lo demás pues es interés periodístico, si ustedes transmiten una cápsula, si hay un enlace parcial, etcétera, etcétera, que no altere la lógica de la publicidad de los partidos políticos y de las autoridades electorales, pues no estaríamos ante una falta. Pero en estos porque fíjate, ahorita nos escribe Jaime Paredes en Twitter, dice, la transmisión íntegra incluye Facebook, Canal 11 en línea, por ejemplo. Sí, claro. Exactamente. Estamos hablando de todas las páginas o sitios oficiales de Internet, así como las redes bajo, déjame decirlo así, el dominio o la operación o administración de algún tipo de gobierno, ¿no? Okay. Bueno, pues sí, es importante seguir el debate, ¿no? ¿Qué significa la conferencia de la mañana? El presidente López Obrador, creo que vendrá seguramente, hay un debate más adelante, pero bueno, por lo menos ahorita, de cara a estas elecciones, esto es lo que resuelve el Instituto Nacional Electoral. Así es, y si esto seguramente o probablemente alguien lo impugnará, esto probablemente llegará a los tribunales electorales y esto dirá la última palabra. Ahora, si se constata esto, ya es un criterio muy importante de cara a las elecciones en el futuro, porque ahorita tenemos elecciones solamente en 6 estados, en 2020 va a haber elecciones solamente en 2, en Coahuila y en Hidalgo, pero en 2021 vamos a elecciones nacionales porque se renueva la Cámara de Diputados. Y entonces esto evidentemente pues, tendrá que ser parte de una discusión, de una reflexión. Es un gran precedente, lo que sucede hoy. Sí, claro, por un lado. Y por otro lado hay que esperar también a ver cómo se resuelve el fondo de la queja, porque repito, estas son solamente medidas cautelares, preventivas, de una queja que tendrá que resolverse todavía en las próximas semanas en el fondo del asunto, en su sustancia, ¿no? Sí, sin duda. Pues muy interesante, la verdad, Lorenzo, lo explicas muy bien, estaremos atentos a lo que siga. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, Gaby, les mando un abrazo muy fuerte. Saludos, Javier. Gracias, igualmente, Lorenzo. Abrazo, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, porque es importante señalarlo, es decir, hay una queja y ahorita van a decir, ¿por qué? Porque el PAN está en contra. No, hay una queja, bueno, pues porque para eso están esas instituciones, pues, ¿no? Es decir, aquí hay un partido que dice, oigan, esto nos parece que es un acto de propaganda, se tiene que revisar, bueno, ya hay estas medidas cautelares, y el propio presidente de la República se lo acatamos. Sí. ¿Por qué? Porque queremos construir democracia, punto. Se quieren enterar de qué está diciendo en la conferencia mañanera, de todos modos se pueden enterar. Sí. O sea, eso, digamos, informativamente no desaparece el asunto. Lo único que se hace es que no se puede transmitir de manera íntegra. Sí, del 29 al 31 de mayo. Sí, son estos 3 días. O sea, es hoy, mañana y pasado. Ajá, gracias. Sí, porque te vi como que hacer sí, hoy, mañana y pasado.